Cordial saludo, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a ver los métodos para resolver los sólidos de revolución, en donde vamos a ver tres métodos que son los más que se emplean en los cursos del cálculo integral. El primer método es el método de los discos. Para ello entonces he preparado el siguiente ejercicio sacado del cálculo de Purcell, que nos dice: encuentra el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región plana R, acotada por y igual a raíz de x, el eje x y la recta x igual a 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es graficar. En este caso pues graficamos aquí y igual a raíz de x. Seguidamente pues sabemos que el eje x es esta parte que se encuentra acá, esta parte que se encuentra aquí, y la recta x igual a 4 es esta que tenemos acá. Entonces esos tres componentes, el primero que es la recta, la gráfica, perdón, de y igual a raíz de x, segundo la recta x igual a 4 y tercero el eje x, nos va a generar una región plana R de la que hablan acá, que es esta que se encuentra, bueno, voy a sombrearla tantico. Entonces toda esta región de aquí que está sombreada, ella se hará girar sobre el eje x y nos genera el siguiente sólido de revolución. Entonces ella gira alrededor del eje x. Y dentro de este sólido de revolución nosotros podemos ingresar una cantidad infinita de discos. Pero cada disco de ellos va a tener un radio que va a ser igual a raíz de x. Entonces este radio lo tenemos aquí. Entonces este radio va variando a medida que va aumentando hacia la derecha nuestro sólido de revolución. Simplemente pues este radio es igual a y, ¿no? Ese radio es igual a y, pero y es igual a raíz de x. Ahora bien, nosotros decimos que el volumen de un solo disco es igual a pi por r al cuadrado por h. En este caso el volumen va a ser igual a pi, r cuadrado va a ser igual a raíz de x. Vamos a colocarle a una función en términos de x que va a ser elevada al cuadrado para que sea una fórmula general, y h simplemente es este diferencial que tenemos aquí. Entonces es un delta de x. Ahora bien, nosotros vamos a obtener un diferencial de volumen, y este diferencial de volumen va a ser igual a pi por la función f de x al cuadrado por 1 de x. Entonces este es cuando nosotros vamos a obtener un diferencial de volumen, en donde ahora sí, si nosotros queremos hallar el volumen, simplemente decimos que el volumen es igual a la integral de pi por f de x, y esto elevado al cuadrado por 1 de x. ¿De dónde a dónde? Pues nosotros simplemente vamos a ir desde 0 hasta 4, entonces colocamos acá 0 y colocamos acá 4. Al nosotros colocar la integral de 0 a 4, quiere decir que se establece una sumatoria de discos diferenciales de manera infinita, ¿no? Entonces vamos acá, cuando nosotros ingresamos esta integral, estos discos se van a multiplicar de manera infinita, y de esta forma nosotros vamos a lograr hallar el volumen a través del método de los discos. Por eso se llama el método de los discos, porque nosotros logramos ingresar dentro de nuestro sólido de revolución una cantidad infinita, y a medida que nosotros podamos ingresar con la integral nos permite ingresar infinitos discos dentro de nuestro volumen, y de esta manera podemos calcular el volumen de manera efectiva. Esta fórmula que estamos haciendo uso acá es cuando rota la función en torno al eje x, o en torno a ya sea a las rectas x igual a 4, x igual a 5. Entonces estos ejes de rotación se establecen como ejes de rotación horizontales, ¿no? Entonces este es cuando nuestro eje de rotación es de manera horizontal. Más adelante vamos a ver un ejercicio en donde el eje de rotación con discos va a ser vertical. Ahora bien, simplemente nosotros decimos que el volumen es igual a la integral de 0 a 4, que multiplica a pi
de la función elevada al cuadrado, en este caso sería raíz de x. Esto se eleva al cuadrado por dx. Luego nuestro volumen será igual a la integral de 0 a 4 que multiplica a pi. Este elevado al cuadrado nos rompe aquí la raíz de x, simplemente nos quedaría x por un dx. Y de esta forma nosotros decimos que el volumen es igual, sacamos entonces a pi de la integral, colocamos pi por fuera, de 0 a 4 que multiplica a x por dx, ¿listo? Y este volumen va a ser igual a pi de que multiplica a x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 4. Ahora bien, el volumen nos quedaría igual a pi que multiplica a 4 por 4, 16 sobre 2 menos 0 sobre 2. Y finalmente decimos que el volumen es igual a 8 pi unidades cuadradas, ¿no? Entonces acá 16 sobre 2 pues nos quedó 8. Y de esta forma nosotros hemos terminado con el sólido de revolución. Hemos obtenido el volumen. Perdón, acá son unidades cúbicas, como el volumen, unidades cúbicas, ¿no? Perfecto. Entonces este es el volumen cuando nosotros giramos el sólido en el eje X. Recordemos que este método de discos solo es aplicado cuando nosotros podemos ingresar dentro de nuestro sólido un disco. En el caso que este sólido, por ejemplo, en esta parte del centro tuviera un vacío, este método de los discos no se puede aplicar. Ahí ya tocaría aplicar el método de las arandelas, ¿no? O el de las capas, que también nos sirve. Este método de discos lo aplicamos entonces cuando son sólidos homogéneos en el cual no tienen nada de vacíos en el centro y pueden girar de manera uniforme alrededor del eje X o del eje Y, ¿no? O de cualquier recta. Vamos entonces a seguir con un nuevo ejercicio en el cual se usa el método de los discos, pero en este caso el eje de rotación es vertical. Entonces vamos a preparar el siguiente ejercicio. Seguimos entonces con el segundo ejemplo del método de los discos. En este caso tenemos que el eje de giro va a ser un eje vertical. En este caso va a ser en torno al eje Y. He tomado un segundo ejercicio del cálculo de Purcell que nos dice: encuentra el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por la curva y igual a x a la 3, el eje y la recta y igual a 3 en torno al eje Y. ¿Listo? Entonces, veamos la figura que tenemos aquí. En este caso tenemos inicialmente la recta y igual a 3, que es esta que se encuentra aquí. Tenemos la función y igual a x al cubo. Y nos dice aquí que también la región acotada se encuentra con el eje Y, que es este de acá. Entonces los tres componentes son la función y igual a x al cubo, la recta y igual a x a la 3 y el eje Y. La región entonces, la región acotada, la vamos a sombrear. Vamos a colocar aquí. Entonces vamos a sombrear la región acotada, que sería esta de aquí, que estoy sombreando. Y ella entonces va a girar aquí en torno al eje, este sería el eje Y. Y nos genera el siguiente sólido de revolución. Dentro de este sólido de revolución, igual que el ejercicio anterior, nosotros ingresamos o insertamos un disco, pero en este caso el radio que va variando a medida que aumenta hacia arriba el sólido de revolución. Este radio es igual a x, ¿no? Porque ya estamos girando en torno al eje Y. Para ello entonces es importante despejar en un primer momento, despejar la función y igual a x a la 3, y despejando nosotros decimos que x es igual a la raíz cúbica de y. Y esto sería, en nuestro caso, sería el radio, ¿no? Que es despejar x
porque a diferencia del ejercicio anterior, nosotros ya no necesitamos y como radio, sino lo necesitamos como x. Ahora bien, vamos a definir el volumen de simplemente un disco que ingresamos en nuestro sólido de revolución. Nosotros decimos que el volumen de ese disco es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Luego, el volumen va a ser igual a pi por f. Vamos a definir una función en términos de y al cuadrado por la altura, que ya no sería la altura del disco, como pueden observar acá, es un delta de y. Esa sería entonces la fórmula general para el volumen que se genera en un eje. Este sería un eje de giro vertical o eje Y, ¿no? Entonces colocamos acá eje Y o eje, vamos a colocar eje vertical. Perfecto. Una vez que definimos esto, el volumen de un disco, nosotros podemos tomar un diferencial de volumen y lo vamos a expresar como pi por la función de y al cuadrado por un diferencial de y. Luego nosotros decimos que este volumen es igual a la integral. En este caso nosotros vamos desde 0 hasta 3. De 0 hasta 3 que multiplica a pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio es igual a x. Vamos a colocar entonces f de y al cuadrado para dejarlo solo expresado. Ahorita reemplazamos por un de y. Entonces esto sería el volumen en el caso de que nosotros vamos a meter la sumatoria de todos los discos, de cada uno de los discos que vamos a ingresar aquí entre 0 y 3, que son una cantidad infinita de discos. Luego, este volumen reemplazando valores va a ser igual a la integral de 0 hasta 3 de pi. La función en términos de y, que es esta, sería igual a la raíz cúbica de y esto lo elevamos al cuadrado y esto lo multiplicamos por un de y. Resolviendo nuestra integral para el volumen del sólido de revolución generado, nosotros decimos que el volumen es igual a pi, sacamos pi de la integral porque es una constante que va multiplicado a la integral de 0 a 3d. Nosotros cuando elevamos, vamos a elevar raíz cúbica de y, entonces vamos a expresar esto como y elevado a la 1/3 y esto se eleva al cuadrado, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera para que nos sea más fácil al momento de realizar la integral, y eso lo multiplicamos por un de y. Luego el volumen va a ser igual a pi de la integral de 0 a 3 de, entonces y a la 1/3 elevado al cuadrado. Entonces recordemos que en estos exponentes se multiplican, será igual a y elevado a la 2/3 por un de y. Luego el volumen será igual a pi que multiplica a y elevado a la 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1. Esto lo evaluamos entre 0 y 3 y de esta manera pues hemos hallado ya casi la finalidad del volumen. Ahora vamos a resolver esto. Vamos a hacerlo por aquí aparte. Colocamos 2/3 más 1, entonces esto va a ser igual a arriba 2 más 3 por 1 3. Esto va a ser sobre 3 y esto va a ser igual a 5/3. Perfecto. Entonces el volumen va a ser igual a pi que multiplica a y elevado, vamos a colocar aquí,
y elevado a la 5 tercios. Y todo esto sobre 5 tercios. Esto lo evaluamos entre 0 y 3. Luego nosotros decimos que el volumen es igual a pi. Vamos entonces a sacar aquí, vamos a sacar 5 tercios, esta constante de acá, vamos a colocarla como, acá le colocamos un 1 imaginario para hacer el producto de medios y extremos, nos quedaría 3 y 5 nos quedaría 3 quintos, lo vamos a sacar aparte y esto va a multiplicar a y a la 5 tercios, entonces vamos a colocar 3 elevado a la 5 tercios menos 0 elevado a la 5 tercios. Y de esta manera pues nosotros calculamos el volumen. Ya nosotros si lo realizamos en la calculadora, vamos a colocar entonces 3 elevado a la 5 tercios. Luego lo multiplicamos por 3 quintos. Y lo multiplicamos por el número pi. Entonces el volumen nos dará aproximadamente igual a 11,763 unidades cúbicas, ¿no? Entonces esto lo realiza en la calculadora. Esta parte de aquí de 3 quintos es porque he sacado este fraccionario que teníamos acá. Entonces él sale de este fraccionario que tenemos aquí y hacemos el producto de medios y extremos y sale como 3 quintos, ya que está dividiendo entre y igual a la 5 tercios. Y acá pues simplemente nosotros evaluamos y a la 5 tercios, la evaluamos entre 3 y 0, ¿listo? Entonces este sería el valor aproximado del volumen usando el método de los discos en torno a un eje vertical, ¿no? Antiguamente pues habíamos realizado el sólido de revolución en un eje horizontal y ahora fue en un eje vertical, en donde ya como fórmula se usaría esta de acá, sería como la fórmula general en cuanto se establece el giro en el eje, en un eje vertical, ¿no? Para los que no quieran iniciar el ejercicio de esta parte definiendo el volumen, pueden hacer uso de esta función. Entonces hasta aquí hemos llegado a la explicación del primer método, que es el método de los discos. Y el siguiente paso es seguir con el método de las arandelas, tanto para el eje vertical como para los ejes de rotación horizontales. ¿Listo? Seguimos entonces con el método de las arandelas. En este caso, este método se usa cuando giramos un sólido de revolución y, por ejemplo, en esta parte de acá nos queda una parte vacía una vez que gira nuestro sólido de revolución. Para ello entonces se emplean las arandelas tal como se evidencia acá, la arandela que está dentro del sólido de revolución incrustada, ¿no? Este ejercicio va a girar en torno al eje X y dice: encuentra el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por las parábolas y igual a x al cuadrado y y cuadrado igual a 8x en torno al eje X. En un primer principio lo que se debe hacer es expresar estas dos funciones tanto en términos de x, ¿no? La primera pues tenemos que y es igual a x al cuadrado, pero la segunda no la tenemos expresada en términos de x, simplemente nosotros decimos y al cuadrado es igual a 8x, por tanto y es igual a raíz de 8x. Y la primera función pues ya sabemos que es y es igual a x al cuadrado, por tanto ya tenemos las dos funciones. Una vez que tenemos estas dos funciones procedemos a graficarla. Entonces la que está por encima es igual a y a raíz de 8x y la que está por debajo es igual a x al cuadrado. Por otra parte, acá se establece una intersección entre estas dos funciones. Y para ello, para hallar esa intersección en los ejercicios que nosotros tengamos, vamos a igualar la función 1 y la función 2. Entonces nosotros decimos
que raíz de 8x es igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces para ello nosotros podemos decir, elevamos al cuadrado a cada uno de los lados de nuestra ecuación, y acá entonces se rompe la raíz y nos quedaría 8x es igual a x a la 4 seguidamente. Esta x se nos va con esta x, nos quedaría 8 es igual a x a la 3. Por tanto, x sería igual a la raíz cúbica de 8 y esto es igual a 2. Entonces nosotros ya hemos hallado esta parte de acá, que es donde se interceptan, estas gráficas se interceptan en el punto. Este punto de acá es el punto de coordenadas x, perdón, 2,4, ¿no? Ahora bien, a lo que venimos. El volumen de esta arandela que se está estableciendo acá, el volumen solo de la arandela, nosotros decimos que es igual a pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por la altura. En este caso vamos a ver quién es el radio mayor y quién es el radio menor. El radio mayor es la distancia que se establece, por ejemplo, aquí esta arandela, desde este punto hasta nuestro eje de rotación. Este sería r cuadrado, o sea, el radio mayor, y la distancia que se establece entre este punto hasta aquí sería igual al radio menor. Por tanto, nosotros decimos lo siguiente. Nosotros decimos que el volumen es igual a pi por el radio mayor al cuadrado. En este caso, pues el radio mayor va a ser igual a la función que está por encima, o sea, a raíz de 8x y todo esto al cuadrado menos el radio menor, que es la distancia que se establece de el eje de rotación hasta este punto de acá, y eso es igual a x al cuadrado. Entonces nosotros decimos que eso es igual a x al cuadrado y esto elevado al cuadrado por una altura, pero la altura del disco, esta altura, que este espacio que está de acá, se conoce como delta de x, ¿no? Entonces lo multiplicamos por delta de x. Notemos que es muy similar al método de los discos, pero a diferencia las arandelas, pues el radio ya nos cambia, que sería el radio mayor menos el radio menor al cuadrado. Y como se gira, cuando está girando en torno al eje x nuestro sólido de revolución, entonces las funciones van a quedar en términos de x tal como las tenemos acá. Ahora bien, nosotros decimos, vamos a tomar un diferencial de volumen. Si tomamos un diferencial de volumen, esto sería igual a pi por esta raíz se nos va con este cuadrado, que sería 8x menos x a la 4 por, en este caso ya sería, el diferencial sería dx. Ahora, si nosotros queremos hallar nuestro volumen, simplemente sería la integral, que va desde a dónde. El sólido de revolución se genera a partir de 0 y termina aquí en 2. Entonces ese sería el intervalo de la integración. Entonces va de 0 a 2, que multiplica a pi por lo que tenemos acá, que sería 8x menos x a la 4, y esto lo va multiplicado por un dx, y simplemente vamos a resolver dicha integral. Entonces el volumen es igual a pi, que multiplica a 8x al cuadrado sobre 2 menos x a la 5 sobre 5 en el intervalo de 0 a 2. Reemplazando valores, tenemos que el volumen es igual a pi, que multiplica a 8x al cuadrado. Entonces sería, vamos a colocar aquí 8, que multiplica a 2 elevado al cuadrado, todo esto sobre 2, menos 2 elevado a la 5, todo esto sobre 5, menos, entonces vamos acá a abrir un corchete porque vamos a evaluar
La integral en 0 pues simplemente sería menos 0 menos 0, ¿no? Y cerramos los corchetes. Luego el volumen nos daría igual a ¿qué? Nos daría igual a pi que multiplica a 2 por 2, aquí 2 por 2, 4. Acá sería 4 sobre 2, sería 2, 8 por 2, 16. Sería 16 menos, acá sería 2 elevado a la 5, sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, entre 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 por 2, 16, 32 quintos, de menos 32 quintos unidades cúbicas. Vamos a resolver entonces este fraccionario que tenemos aquí, que es 16 menos 32 quintos. Vamos a hacerlo por acá. Entonces vamos a colocar 16 menos 32 quintos. Esto va a ser igual a, vamos a colocar aquí, vamos a usar la calculadora, 16 menos 32 quintos, eso es igual a 48 quintos. Entonces colocamos acá 48 quintos y por tanto nuestro volumen va a ser igual a pi a 48 pi quintos de unidades cúbicas. Entonces recordemos, cuando nosotros giramos las arandelas es importante saber quién es el radio mayor y quién es el radio menor. Para ello entonces simplemente buscamos cuál función está por encima y cuál función está por debajo. En este caso la función que está por encima, que era esta, raíz de 8x, esa función simplemente nos equivaldría al radio mayor, y la función x al cuadrado sería el radio menor, que es la distancia del eje de rotación hasta este punto de acá que se genera el radio menor. Algo muy importante a tener en cuenta es que si el eje de rotación es igual a x, entonces nosotros tenemos que saber que los radios tienen que estar en función de x. Por tanto, inicialmente en esta parte nosotros siempre despejamos siempre en función de x, ¿sí? Por eso acá que estaba y al cuadrado igual a 8x, la pasamos como y igual a raíz de 8x. Y de esta forma pues hemos resuelto el ejercicio a través del método de las arandelas, en donde el eje de rotación es el eje X. Vamos a pasar a un nuevo ejercicio con el método de las arandelas, pero en este caso el eje de rotación va a ser el eje Y. ¿Listo? Seguimos entonces con el método de las arandelas, pero en este caso el eje de giro va a ser un eje vertical, como es en este caso sería el eje de giro va a ser igual en la recta X igual a menos 1. Entonces el ejercicio es el siguiente. Dice que la región semicircular acotada por la curva x igual a raíz de 4 menos y cuadrado y el eje y se hace girar alrededor de la recta x igual a menos 1 y nos dice que configura la integral que representa su volumen. En este caso pues vamos a hallar el volumen de dicho sólido de revolución. Entonces, como pueden observar, la curva x igual a raíz de 4 menos y cuadrado es esta curva, la cual está limitada por el eje y. Y nos dice el ejercicio que va a girar alrededor de la recta x igual a menos 1, que es esta que encontramos acá. Una vez que nosotros ponemos a girar nuestro sólido de revolución o nuestra área en torno al eje x igual a menos 1, se genera el siguiente sólido de revolución. Entonces, como pueden observar, en esta parte de acá, donde está el cilindro, este cilindro que vemos acá, toda esta parte de acá, es una parte vacía. Es una parte vacía en donde no tenemos nada de volumen. Esto que estoy señalando acá. Luego vamos a tomar otro color. Lo que voy a sombrear ahora es nuestro volumen generado una vez que giramos el área, ¿no? Entonces todo esto de acá, todo esto que estoy subrayando es lo que se genera. Esto es el volumen generado, ¿no? Perfecto. Entonces,
Como pueden observar, acá no podemos aplicar el método de los discos porque en el centro está el vacío, pero sí podemos aplicar el método de las arandelas, ya que podemos incrustar las arandelas en el sólido de revolución que hemos generado. En este caso, pues vamos a iniciar como siempre diciendo que el volumen de nuestra arandela va a ser igual a pi. En este caso tenemos el radio mayor al cuadrado menos un radio menor al cuadrado por una altura. Seguidamente nosotros decimos que el volumen es igual a pi. En este caso, ¿cuál es el radio mayor? El radio mayor va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos a ver aquí algo muy interesante. Esta sería la recta, el eje lleno. Del eje de giro, desde este eje de giro, vamos a colocarlo acá en nuestro sólido de revolución. Entonces tenemos desde aquí, desde este punto que es el eje de giro, hasta finalizar acá la ecuación x igual a raíz de 4 menos y cuadrado, encontramos a r al cuadrado. Por tanto, la distancia que tenemos de este punto de acá hasta acá es igual a 1, ¿no? Entonces acá es igual a 1. Entonces esta distancia acá es igual a 1. Por tanto, el radio mayor sería 1 más. Ahora, la distancia que hay desde el eje Y hasta la curva, en todo momento, esta distancia que hay de aquí a aquí es igual a raíz de 4. Entonces vamos a colocarla más raíz de 4 menos y cuadrado. Recordemos que cuando gira en nuestra función sobre ejes verticales, tenemos que colocar los radios en función de y, como lo estamos haciendo. Ahora todo esto, el radio mayor irá al cuadrado, menos. Ahora el radio menor, miremos cuál es el radio menor. El radio menor es la distancia que hay de este punto hasta este punto. Entonces esta distancia de acá va a ser igual a 1 y simplemente nosotros decimos que 1, el radio menor al cuadrado sería 1. Y ahora la altura en este caso de los discos va a ser esta parte de acá, que es un diferencial en de lleno. Entonces recordemos, en este caso pues teníamos la arandela, la distancia de aquí hasta acá es r cuadrado, o sea el radio mayor, y la distancia que tenemos desde este punto hasta este punto va a ser r minúscula al cuadrado, que es el radio menor, que es el que necesitamos tener al cuadrado, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a tomar un diferencial de volumen y decimos que pi es igual a 1 más raíz de 4 menos y al cuadrado, todo esto al cuadrado, menos 1, y esto va a multiplicarse por un diferencial de y. Ahora, si nosotros incrustamos infinitos discos en nuestro sólido de revolución, podemos calcular el volumen en su totalidad. Esto equivale a un disco, o sea, a una arandela, perdón. Entonces, al ingresar varias arandelas, tenemos que decir que el volumen va a ser igual a la integral desde dónde hasta dónde van a ir las arandelas. Vamos a ver. Las arandelas van a ir, en este caso, pues nosotros vamos a tomarlas en torno. Nosotros vamos a ver, vamos a mirar acá. Podemos decir que va desde menos 2 hasta 2, ¿no? Tal como podemos observar, las arandelas van desde aquí en esta parte, sería menos 2, y aquí arriba sería 2. Entonces vamos desde menos 2 hasta 2, que multiplica a pi, por lo que tenemos acá, que sería 1, más raíz de 4 menos y al cuadrado, todo esto al cuadrado menos 1 y esto en paréntesis por un dy. Ahora bien, esta parte de acá se puede escribir como, entonces volumen es igual a la integral de menos 2 a 2 que multiplica a pi. Bueno, el pi lo podemos sacar acá afuera, y esta parte de acá podemos decir que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea 2 por raíz de 4 menos y cuadrado, más el último al cuadrado, que sería raíz de 4
menos y al cuadrado, todo esto al cuadrado, menos 1 multiplicado por un de y. Entonces este 1 se cancela con este 1 y simplemente nos quedaría el volumen como, entonces voy a colocar el volumen, es la integral. Bueno, es igual a pi, que multiplica la integral de menos 2 a 2 de 2 que multiplica a raíz de 4 menos y al cuadrado más 4 menos y al cuadrado, y todo esto lo podemos multiplicar entonces por un de lleno. Bueno, entonces siguiendo con la solución de nuestro ejercicio, decimos que en este caso el volumen es igual a pi multiplicado entre, entonces como pueden observar, esta integral que tenemos en esta parte de acá es una integral que la podemos hacer con tablas de la forma, esa es la integral de a menos u al cuadrado, y esa integral nos quedaría como, entonces vamos a colocar aquí y por la raíz de 4 menos y al cuadrado, todo esto sobre 2 más 2 veces tangente a la menos 1 de y, todo esto sobre la raíz de 4 menos y al cuadrado, seguidamente más 4y menos y a la 3 sobre 3. Entonces ya la 3 sobre 3 es la integral de y al cuadrado que tenemos acá, y esto evaluado desde menos 2 hasta 2. Listo, entonces vamos a colocar aquí, bueno, arreglar este 2. Esa sería la integral, ese sería el volumen de este sólido de revolución, y ya pues simplemente calcularíamos en nuestra calculadora esta parte de acá. Cuando estamos trabajando aquí tangente a la menos 1 es importante tener la calculadora entonces en radianes. Y bueno, para agilizar acá con el siguiente tema, simplemente esto lo pueden calcular ustedes en sus casas con ayuda de la calculadora, ya que es una integral ahí un poco larga que surgió en la solución de este ejercicio, pero esa es la idea. En cuanto se gira alrededor de un eje que es vertical, la forma de sacar las arandelas. Listo, entonces vamos a pasar ahora al método de las capas, que es el último y es uno de los más avanzados de todos, pero todos son efectivos para diferentes casos, ¿no? Para finalizar, tenemos entonces el método de las capas cilíndricas, ¿no? Entonces vamos a observar esta parte de la pantalla en donde tenemos, nos dicen, este método consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que se incrustan los unos dentro de los otros, y en integrar luego los volúmenes de esos casquetes para obtener el volumen total. Entonces inicialmente tenemos esta función y igual a f de x, ella va a girar alrededor del eje y, se genera el siguiente sólido de revolución que vemos en el gráfico C. Pero en el gráfico B es importante tener en cuenta que acá tenemos entonces un casquete, una capa cilíndrica. Esto es lo que sería la capa que nosotros generamos. Esta capa por lo general tiene un espesor, en este caso sería de x cuando giran nuestros sólidos alrededor del eje Y. Por otra parte tiene un radio, aquí existe un radio, y de acá tenemos una altura que sería h. Entonces cuando nosotros aplicamos acá la definición, que el volumen, por ejemplo, en que el eje de rotación es vertical, tenemos que el volumen es la integral de A, por ejemplo, acá sería A hasta B. Vamos a colocar aquí B. B2pi por R por H por dx. Esto quiere decir que cuando nosotros aplicamos la integral se van a sumar una infinidad de estas capas, como tal se observa en la figura C, y por eso es que nosotros podemos hallar el volumen de nuestro sólido de revolución. Este tipo de método es muy importante cuando el método de las arandelas
no es efectivo, ya que en ciertos sólidos de revolución hay una parte que se pueden transformar discos y a su vez podemos encontrar arandelas, o sea, es decir, podemos encontrar el caso del método 1 y el método 2 que hemos visto a lo largo de este video. Para ello entonces he preparado el siguiente ejemplo que nos dice método de las capas. La región en el primer cuadrante, limitada por las curvas y igual a x al cuadrado y x igual a y al cuadrado, se gira alrededor de la recta y igual a 1. Calcule el volumen del sólido generado utilizando el método de las capas cilíndricas. Lo primero que tenemos que determinar es el eje de rotación, si es vertical o es horizontal. En este caso tenemos un eje de rotación que es horizontal, por tanto la fórmula que nosotros vamos a usar es esta, ¿no? Para ello, entonces, como tal, pueden observar, primero graficamos la función y igual a x al cuadrado, que es la que está por encima, por debajo, perdón, y por encima tenemos la gráfica de x igual a y al cuadrado. Esta gráfica de x igual a y al cuadrado es lo mismo que tener la gráfica de y igual a raíz de x si nosotros colocamos la función en términos de x. Ahora bien, acá lo importante es saber definir, bueno, el sólido de revolución se está generando por esto que está aquí rotando, esta parte de acá y esta parte de acá, él comienza a rotar y tal como se evidencia, nosotros hemos incrustado aquí, una capa, pero estas capas al aplicar la integral se pueden encontrar una infinidad de estos cilindros, pero lo importante es saber quién es R y quién es H. Entonces, esta parte de aquí, la distancia de estos dos puntos que estoy coloreando, sería H. Ahora la distancia del eje de rotación hasta esta parte del cilindro, acá, hasta acá, sería R. Y sencillamente, pues acá tenemos, vamos a observar acá el rectángulo, que es el espesor, el espesor del cilindro. El espesor del cilindro es de Y, ¿no? En muchos casos, pues, los docentes hacen uso del rectángulo, en donde incrustan un rectángulo en el cual la parte más larga es paralelo al eje de rotación. Entonces esa parte más larga va a ser H. La distancia ahora del rectángulo hasta el eje de rotación va a ser igual a R. Y entonces sencillamente, si nosotros lo que procedemos a hacer en este tipo de ejercicios es hallar inicialmente H y R. En este caso, entonces nosotros decimos que R es igual a 1 menos Y. ¿Por qué 1 menos Y? Vamos a ver bien. La distancia que existe de este punto de acá a este punto de acá es 1. Y la distancia que existe de este punto de acá, la distancia entonces que existe de este punto de acá, voy a devolverme, de este punto de acá hasta acá va a ser igual, entonces acá va a ser igual a Y, ¿no? Y nosotros simplemente necesitamos esta parte de acá que es R, entonces nosotros decimos que R es igual a 1 menos esta parte de acá que es Y. Es importante, este es el radio de cada una de las capas cilíndricas que vamos incrustando. Ahora vamos a hallar por otra parte la altura. Entonces, para hallar simplemente la altura, nosotros decimos que la altura es igual a raíz de Y menos Y al cuadrado, ¿no? Entonces, esta parte, como pueden observar, la distancia que tenemos de aquí, muestra, por ejemplo, de este punto de acá a este punto de acá, es igual a raíz de Y. Pero nosotros le restamos Y al cuadrado, que es la distancia que existe de este punto de acá a este punto de acá, es Y al cuadrado. Por tanto, nos quedaría H. Al quitarle la distancia total que es generada por raíz de Y, le vamos a quitar menos Y al cuadrado, ¿no? Entonces, raíz de Y, ¿de dónde está surgiendo? ¿De dónde tenemos surgiendo esta raíz de Y? Pues simplemente nosotros hemos despejado aquí Y igual a X al cuadrado, hemos despejado X y esto sería igual a raíz de Y. Esta es la misma raíz de Y que tenemos acá, que es esta función que está por debajo. Entonces la distancia de aquí hasta acá es raíz de Y le restamos la distancia que hay desde aquí hasta acá, que es Y cuadrado, y obtenemos la altura. Ahora nosotros aplicamos la fórmula para los ejes horizontales
del método de capas y nos dice que el volumen es igual a la integral. En este caso sería de A hasta B. Vamos a observar quién es A y quién es B en este caso. Entonces nosotros vemos que los cilindros van a ir en este caso desde 0 hasta 1, ¿no? Van a ir entonces de 0 hasta 1. Vamos a colocar de 0 hasta 1, como pueden observar. Este punto es muy importante, nosotros definir desde dónde a dónde vamos a partir con nuestros cilindros. Y por otra parte dice que es igual a 2pi por el radio, que es 1 menos y, por la altura, que es raíz de y menos y al cuadrado, y esto lo multiplicamos por un dy. Aquí, como la parte más tediosa, pues este ejercicio, por lo que es un poco complejo, no es como este tan fácil, ¿no? Pero toda la mecánica es la misma, es saber incrustar nuestro rectángulo dentro de nuestro sólido de revolución, siempre con la parte más larga, que va a ser la altura, o sea, de ese rectángulo, y la parte más larga siempre tiene que ser paralela al eje de rotación, y ahí simplemente hallamos h, hallamos esta parte de aquí que es r, y una vez aplicamos la definición del eje horizontal. Hay veces que no hay necesidad de, si nosotros logramos incrustar este rectángulo de acá, pues no habrá la necesidad de incrustar estas capas cilíndricas, que es como algo más gráfico. Y sencillamente pues vamos a proceder a resolver esta integral. Entonces el volumen es igual a la integral. Bueno, sacamos 2pi de la integral de 0 a 1, que es donde van a ir las capas cilíndricas, donde, como pueden observar, de 0 hasta 1 es donde van cada uno de los cilindros, multiplicado por, ahora sería este por este, entonces colocamos raíz de y, este por este sería menos y al cuadrado. Ahora este por este sería menos y por raíz de y este por este sería más y al cubo, y todo esto va multiplicado por un dy. Ahora bien, acá simplemente nos quedaría b es igual a la integral de 0 a 1 de, en este caso sería, bueno, vamos a colocar acá y a la 1 medio menos, tenemos aquí y al cuadrado, menos, acá tenemos y elevado, y por y a la 1 medio sería y 1 medio más 1 sería y a la 3 medios, más y al cubo, y esto lo multiplicamos todo por un dy. Una vez que integramos esto, bueno, colocamos acá el 2pi. Una vez que integramos esto, nos quedaría entonces el volumen nos quedaría como la integral, bueno, 2pi ya acá colocamos 2pi que multiplica a sería y a la 1 medio más 1 sería y a la 3 medios sobre 3 medios menos y a la 3 sobre 3 menos y a la 3 medios más 1 sería y a la 5 medios sobre 5 medios más y a la 4 sobre 4, y esto lo evaluamos entre, eso se evalúa entre 0 y 1. Bueno, esta parte ya pues se realizaría en la calculadora y ahí pues vamos a hallar el volumen. Pero lo importante acá en este ejercicio es saber hallar y saber incrustar este rectángulo dentro de nuestra área generada. Y procedemos tanto a hallar R y H, dependiendo si estamos en el eje horizontal, la hacemos como en este caso en función de Y si tenemos un eje vertical, el radio y la altura tiene que estar en función de X. Entonces este ha sido el método de capas, que es uno de los más empleados para los ejercicios más complejos. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y espero que le haya servido todo este recorrido de los métodos para resolver los sólidos de revolución.